¿A ti qué te contaron sobre sexualidad, deseo, crianza y los cambios que la edad trae en la vida de las mujeres? Aquí compartimos información, puntos de vista sustentados y anécdotas desde nuestra experiencia profesional, buscando construir un espacio común para las mujeres millennials. Este podcast se llama Esto no me lo contaron, con María Huerta y Vianet Rojas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio donde hablamos de todo eso que nadie nos contó. Soy María Huerta y estoy muy contenta por encontrarnos nuevamente en esta tercera temporada. Hoy, en Esto no me lo contaron, queremos hablar de lo que nadie nos enseñó sobre el duelo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y a la hora que nos estén escuchando. Y sí, pues estamos muy contentas. Se ha logrado. Ustedes no saben con qué dificultad, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Somos unas mujeres muy ocupadas, María. Y llegar a la tercera temporada de este hermoso proyecto me llena el corazón, me expande mucho el pecho y todo. Entonces estoy muy contenta y sí, justo muy ad hoc a estas fechas que han pasado, pues hablaremos del duelo, ¿no? Que pareciera que en esta cultura mexicana en la que vivimos estamos muy bien relacionadas y relacionados con el duelo, pero ¿será? Entonces por eso pues hemos decidido hablar esta vez sobre este tema. Y por favor recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Esto no me lo contaron podcast. Nos pueden encontrar en Instagram y recuerden escucharnos todos los miércoles cada 15 días en Spotify y YouTube. El duelo vive en el cuerpo, se siente en la garganta, en el pecho, en la piel. El cuerpo recuerda, incluso cuando la mente quiere olvidar. A veces el duelo es por una persona, otras por un amor, por un sueño, por una etapa que se fue. En la sexualidad integral, Eusebio Rubio dice que somos una red de dimensiones, biológica, psicológica, social, ética y cultural. Cuando alguien o algo muere, cada dimensión tiembla. Nuestro cuerpo busca calor, ese calor perdido. Nuestra mente, el sentido. Nuestro corazón, un lugar donde descansar. Y en medio de todo, surge el cuidado. Ese gesto de ternura hacia nosotras mismas, hacia quienes también duelan, hacia la vida que sigue. Hay duelos que nos rompen, pero también hay duelos que nos revelan. En cada pérdida, el amor se transforma. Deja de ser presencia y se convierte en memoria viva. El duelo no se supera, se integra. Qué bonito, María. Y justamente creo que es importante empezar a platicar o a definir qué es el duelo, ¿no? O sea, porque creo que el duelo se ha asociado mucho con la muerte física de alguien, de un ser querido, de alguien a que aprecias mucho, pero también, o sea, justamente pensemos en el duelo como la pérdida, ¿no? El duelo es una pérdida y hay infinidad de duelos. El divorcio es un duelo, el que tus hijas se vayan de tu casa para independizarse puede ser un duelo, la ruptura de una relación, ¿no? De 2, 3 meses, 5 años, 10 años, 20 años es un duelo, ¿no? Cambiar de trabajo, una enfermedad, perder un órgano, un aborto, o sea, es que el duelo son infinidad de cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido, si lo hablamos desde una visión un poco más espiritual, por decirlo de alguna forma, es la muerte de algo también, ¿no? Esto es el duelo. Y aunque es bien cierto que dicen o somos conocidos los mexicanos y las mexicanas como por tener una relación como interesante con la muerte, yo creo que profundamente no hablamos tanto del duelo, ¿no? Porque justamente lo que pasa en el duelo es mucho silencio. Hay mucho silencio alrededor y bueno, pues hablemos de esto.
Porque bueno, culturalmente sí tenemos como toda una cultura que en estas fechas que pasaron ponemos los altares, que tenemos esta cercanía con recibir a nuestros seres amados que ya no se encuentran físicamente, pero en realidad hay un gran temor culturalmente a la muerte, ¿no? Y también a evadir la pérdida, a callar el dolor, ¿no? Y amar, indudablemente, es también aprender a perder. Y perder duele. Y es un acto profundamente ligado a la sexualidad. Desde esto que estábamos diciendo en la editorial, ¿no? Al inicio del programa, que es entender cómo somos seres integrales, que tenemos diferentes dimensiones, y cómo estas dimensiones se ven afectadas cuando tenemos o vivimos un duelo, del tipo que sea. Porque toca el cuerpo, las emociones, los recuerdos y la manera en la que seguimos amando y nos seguimos vinculando. Porque aunque el otro ya no esté, indudablemente la vida sigue, y esto es una gran oportunidad, incluso cuando pasan estas grandes pérdidas, de reestructurarnos, ¿no? De integrar todo esto, de integrar todos estos saberes que vienen con el dolor. Y sí, esto creo que pareciera tal vez un poco extraño que digamos que el duelo tiene que ver con, que el duelo es profundamente sexual como tal, y yo lo veo, me gusta mucho también verlo, ver la sexualidad como una energía creativa, una energía creadora. Que podemos crear vida, que podemos crear proyectos, pero esta energía que está en el centro, que está que viene de los órganos sexuales, por decirlo, que viene del centro de una misma, de uno mismo, pero justo es esta energía que nos da la potencia para levantarnos todos los días, nos da la potencia para ver, como diría Juan Gabriel, ¿no? En esta canción, ¿no? De Buenos días, ya no me acuerdo bien cómo va. Buenos días a la vida. Buenos días a la vida. Buenos días, alegría, ¿no? Buenos días, alegría, gracias, María. Oiga, no, es que estaba viendo el documental de Juan Gabriel y me vino a la mente. Pero miren, o sea, justo es esta energía que nos motiva y nos mueve. Y entonces, en este sentido, el duelo, esta pérdida, rompe con esa energía también, ¿no? Y recuerden cómo hemos hablado sobre la sexualidad como esta cosa compleja. No solamente hablamos de sexo, no solamente hablamos de relaciones sexuales, no de relaciones penetrativas, sino todo lo que tiene que ver con lo que nombraste, con el cuerpo, con las emociones, con el recuerdo. Y viene desde ahí, desde ese centro y desde esta energía creativa y creadora, que una pérdida, por supuesto, como que rompe eso y rompe esa armonía, por decirlo de alguna forma, y si no se habla, y si se vive en el silencio, y si no hay un duelo al respecto, o sea, si no hay como una reconstrucción de esto o un acuerpamiento de esto, ahí es cuando vienen las cosas, ¿no? Y es que, bueno, desde esta mirada de la sexualidad integral, es importante entender que está muy ligado a la parte, cuando perdemos a un ser amado, está muy ligado al olón de los vínculos afectivos. Y entonces nos recuerda también la parte del erotismo, el deseo, el apego. Hemos hablado en otro episodio del tema del apego y la importancia que también tiene a la hora de generar vínculos afectivos, pero también tiene que ver con el cuidado, con los afectos, y donde hubo cuidado hay memoria, y donde hubo amor hay duelo. Entonces es como una cadenita, cada olón no está separado, sino está como correlacionado con el otro. Entonces creo que como para sumar un poco al diálogo que estás teniendo, ¿no? Sería importante entenderlo así para ir avanzando. ¿Por qué creíamos que era importante hablar de duelo en un espacio donde hablamos de sexualidad, ¿no? Porque efectivamente no encontramos de repente los espacios para hablar de el duelo. Sí, y que tiene que ver también con la sexualidad, o sea, con la evolución misma de la sexualidad
de cada persona, creo yo. O sea, porque hasta justo estas transiciones que tenemos de niñas a pubertas, a adolescentes, a mujeres maduras, en la menopausia, también se vive con duelos, o sea, son pérdidas que tenemos de esa persona que ya no vamos a ser, de esa niña que no vamos a volver a ser, de esa mujer, o sea, de esa madre que a lo mejor no volvemos a ser o nunca fuimos y en la menopausia ya no seremos, nunca, o sea, se perdió digamos, este chance que el cuerpo nos daba y que viene de la sexualidad, por supuesto, ¿no? Entonces, también en ese sentido, por eso es como... O queremos verlo desde esta forma y justo no hablarlo, no tener estos chances y estos espacios para quitar el silencio del duelo, hace que por supuesto afecte emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, y todas estas cosas tienen que ver con cómo vivimos el duelo y cómo puede afectar a nuestra vida cotidiana básicamente, ¿no? Y bueno, es que al final el duelo es el proceso emocional, mental, físico, espiritual que vivimos cuando experimentamos una pérdida significativa, ¿no? Si hiciéramos o tomáramos como la definición de duelo, significa dolor, ¿no? Uh-huh. Y como todo dolor tiene una función, o sea, el dolor como emoción tiene una función, y esta función es ayudarnos a reconocer lo perdido. Aparte, el dolor nos ayuda a regresar a nosotros. Eso es bien importante porque nos evoca la tristeza. Uh-huh. Y aceptar la realidad y construir una nueva, ¿no? Porque efectivamente ya no voy a ser esta mujer, ¿no? Pero puedo reconstruirme. Por eso al inicio creo que decíamos esta parte de hay duelos que pues sí lo van a transformar todo, pero también nos van a dar grandes posibilidades. Bueno, diferentes expertas y expertos en duelos y en tanatología hablan de 5 etapas del duelo, y aunque no siempre llegan en orden, ¿no? Todas nos atraviesan, nos mueven y nos enseñan. Entonces, para nosotros sería como muy importante que tú, si estás viviendo un duelo o has vivido un duelo, puedas tener como algunas herramientas para poder identificarlo. Muchos marcan la negación, y esa sensación de irritabilidad es esa defensa que vamos poniendo para amortiguar lo que está sucediendo. Entonces, es un poco, genera la herramienta en nosotros para podernos proteger de lo que está sucediendo. Sí, y como ejemplo, aquí me hace pensar en 2 etapas de la vida que tienen que ver con la sexualidad, que uno es la menopausia, la perimenopausia y menopausia, y el divorcio, por ejemplo, ¿no? Uy. Y creo que eso es importante para ir diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver con la sexualidad? Y justo en la perimenopausia, que puede ser un lapso de hasta 12 años antes de que nos llegue la menopausia, es estos cambios físicos que estamos sintiendo, pero ni nos hacemos caso, ¿no? Como que nos hacemos un poco las loquitas, porque dentro de nosotras sabemos que algo está pasando, ya llegamos a cierta edad, sabemos que hay cambios hormonales, físicos, etcétera, y es como, no, es por alguna otra cosa, pero negamos que tal vez, o aceptamos que seguramente tiene que ver con la perimenopausia y menopausia, o con el divorcio, ¿no? Que pues muchas personas y también gentes esas gentes que se divorcian, piensen esto, ¿no? A veces cuánto se tarda para poder decidir separarse de alguien, divorciarse, y ya estamos viendo ahí que no nos estamos llevando, que ya está muy mal la relación, pero no, aquí está todo bien, ¿no? Aparte preferimos desgastarnos más y desgastar más la relación o el vínculo antes que tomar esa decisión, ¿no? Pero justo esta negación absoluta de la realidad, no, es como si nosotros mismos nos pusiéramos un velo en los ojos para no ver lo que está pasando, ¿no? Y bueno, otra etapa que marcan es cuando aparece la ira. Es este enojo con la vida, con nosotras, con los demás, y pues al final la rabia también tiene otra función en nosotros, ¿no? Que es poner límites.
Y muchos expertos dicen que la ira es esta salida que encuentra el amor que no tiene a dónde ir. Y eso es muy fuerte, ¿no? Y esto aplica justo para lo que decías, ¿no? Para las separaciones, ¿no? Y una amiga de una amiga me contó, justo pensando en el divorcio o en la separación, ¿no? Pues o sea que casi siempre, muchas veces cuando se está ya muy, muy cerca de esta separación, las personas en esa relación están muy enojadas y lo pueden manifestar de distintas formas, ¿no? Este rollo de todo te irrita del otro, o sea, antes lo que tú lo veías así, acuérdate de la etapa del enamoramiento, ay, qué bonito mastica, ¿no? Qué bonito come, y cuando lo oyes así como, pero siempre ha hecho ese ruido, o sea, casi son cosas que ni siquiera son como que en una otra circunstancia te podría enojar, es ya todo de esta persona te irrita y te enoja, pero todo está bien, ¿no? Pero qué bonito matrimonio somos, ¿no? Qué bonito noviazgo somos. Y en la perimenopausia y menopausia también es como, creo que empezar a ver que tu cuerpo ya no te responde como antes, que tu cuerpo ya no es el mismo como que antes y tú andas enojada por la vida, ¿no? O sea, es como también este rollo, ¿no? O sea, digo, es una cosa terrible, pero recuerden estas cosas que, ay, ya ni le hablen, está menopáusica, ¿no? Porque estamos enojadas o no sé qué, justo también es ahí donde podemos ver esto, ¿no? Otra etapa es el negociar, ¿no? Y esta etapa busca dar explicaciones, ¿no? Darnos explicaciones para poder generarnos como pactos imaginarios. Es un intento desesperado por volver al pasado. Y esta es una parte como bien difícil, ¿no? Porque toca ahí regresar a la realidad y es bien doloroso. Y a mí me hace pensar mucho este miedo a lo desconocido. Porque estamos pues en nuestra zona de confort. Pensemos en el divorcio y en la menopausia, perimenopausia, que es lo que estamos hablando. Y terminar una relación se complica más cuando son de muchos años, ¿no? Pero terminar una relación en donde tú ya hiciste toda tu vida con esta persona, comparten casa, comparten gastos, a veces hijos, ¿no? Proyectos, y entonces es como, claro, o sea, si tú decides dar ese paso, en este caso el divorcio, la separación, es como que ese mundo en el que vives se destruye absolutamente. Y por supuesto que una de las, digamos, de las respuestas, creo yo, naturales, es decir, y si intentamos esto, y si a lo mejor lo podemos mejorar, ¿no? Y muchas veces ahí, hablando en separaciones, por ejemplo, es cuando ya están queriendo ir el psicólogo a terapia juntos, y a veces es como, y los y las terapeutas muchas veces dicen, casi siempre cuando una pareja decide ir a terapia de pareja, no, o sea, es poca solución. Básicamente lo que están trabajando es esa separación, ¿no? Entonces es estas ganas de si tan solo hubiera, y si hacemos esto, y este miedo justo a dar y o sea, quiero recordarles otra vez, como lo dijiste al principio antes de decirnos estas etapas, María. Esta se puede, o sea, no es como, no porque las estemos diciendo en ese orden, quiera decir que pasen en ese orden. Cada etapa, cada persona vive su duelo de distinta forma, y a lo mejor primero tú puedes empezar con esta etapa de la negociación, y luego con la ira, y luego regresar a la negación, e ir y venir, ¿no? Y bueno, llega otra etapa, que es la tristeza profunda, o en algunos casos la depresión. Y aquí es cuando nos damos cuenta que no hay vuelta atrás, ¿no? Y esta parte está llena del vacío, del silencio, pero también es el momento en que empezamos a mirar de frente la pérdida, ¿no? O sea, puede parecer como muy desgarrador porque es como este dolor profundo, pero en realidad es aquí cuando podemos entender que no hay vuelta atrás y lo enfrentamos también sin máscaras.
Y yo creo que este sí lo ubicaría en el previo a la aceptación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como que te cayó el 20 y dices, ya no me puedo hacer tonta con la negación, mi cuerpo está cambiando, esta relación ya fue, por mucho que yo quiera, ya para que me enojo, o sea, ni vale la pena enojarse, ¿no? Entonces sí, es es como que el cuerpo gana en sabiduría a la mente, creo yo, y dice, ya, suelta, deja, siente, es una pérdida. Y en las pérdidas, la mayoría de las veces se sienten muchas emociones, pero creo que una de las emociones más potentes y más fuertes es la tristeza. Y justo es invitarles a sentir estas emociones, pasar por estas etapas, porque además creo que estamos en un mundo hipercapitalista, hiperproductivo, donde nos enseñan o nos han dicho que no hay que sentir esto, que del duelo hay que salir rápido, que no hay que sentir tristeza, que no hay que sentir enojo, que bla, 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 que ya llevas como 1 año o 6 meses, pues ya supéralo, ¿no? Justo estas cosas que dices, oigan, cada quien tiene su momento, su ritmo y escúchense, ¿no? Justo. Y acabas como de dar el preámbulo para la última fase que queremos explicar, que era la aceptación. Y aceptar no es olvidar, o sea, hay que tenerlo como muy claro. Aceptar es reconciliarnos con la ausencia, ¿no? Es entender que el amor no desaparece, sino se transforma. Y realmente es como unir un día a la vez, ¿no? Y te vas dando cuenta, no sé cómo ni en qué momento, que la herida empieza a doler distinto, ¿no? Ya no está como este dolor que nos dejaba inmovilizados, sino solamente está como una ligera pulsación, y entonces empieza a llegar a esta etapa que es la aceptación, ¿no? De que esto se ha transformado y esto ha cambiado, y también como entender que una parte de nosotros también cambia con el duelo, ¿no? O sea, una parte de nosotros también muere con el duelo. Esa es la parte que creo que nos duele también mucho, ¿no? Cuando alguien se va, cuando una relación se rompe, una parte de nosotros también se va, y eso mueve de una manera impresionante, ¿no? Porque la forma en la que la otra persona nos veía o nos trataba o tal, ya no va a estar. Y eso lastima profundamente. También en la parte de la menopausia, ¿no? O sea, esta parte de a lo mejor no lubricar igual, de no tener esa el mismo mujer líbido. Joven, ¿no? Claro, oye, la arruga, güey, ¿no? Porque aparte cuando se van las hormonas, pues hay un proceso de envejecimiento cañón. Sí. Entonces, creo que para nosotros era importante hablar todo y de duelo como una forma de volver a habitar el cuerpo. Porque después del dolor nos da la posibilidad de reconocernos más vivas que nunca, aunque falte algo, porque cuando caminamos o aprendemos a caminar con lo perdido, también aprendemos a amar con más conciencia, más verdad y más libertad. Sí, es como ir al pasado en el recuerdo, y pensando en este divorcio es justo recordar y como concentrarnos y ubicarnos más en las cosas bonitas, ¿no? Es como ir como más al tema de recuerdo en amor, y ya es lo que es, aceptas lo que está en el presente, aceptas esa pérdida y vives con ella. Hace un rato Vianette decías algo como bien importante de cómo entender la sexualidad y la parte de cómo el duelo estaba ligado a lo erótico, y yo no quería como dejarlo pasar, y quería como que lo profundizáramos un poquito más. Y el duelo también puede ser erótico. Chan, 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 chan. No como un deseo carnal ni desenfrenado, sino ligado a lo que venías diciendo de esta energía vital, ¿no? Que renace cuando algo muere. De hecho, en estética hay una relación bien cercana a la muerte, ¿no? Al dolor y al erotismo. Bataille habla muchísimo de esto, ¿no? Incluso en algunas culturas, para llegar a un nivel como erótico, pero también de trance, era a través de la flagelación o del lastimarnos, ¿no? Pero
también es aquí importante que entendamos que cuando logramos llorar, soltar, perdonar, el cuerpo se abre otra vez al deseo. Porque parece como una cosa de nada, pero por ejemplo cuando nos divorciamos, real que hay como un bloqueo. A lo mejor a ti no te pasó. Oye, no, bueno. Pero sí, como les voy a contar de todos mis divorcios. Hermana. Pero por ejemplo, a mí sí me pasó, ¿no? O sea, sí, hay un bloqueo, por supuesto. Y que al final, cuando empezamos como a integrarlo, también nos volvemos a abrir como a la vida. Y es ahí donde el amor se convierte en fuerza creadora, ¿no? Duelo y deseo son dos caras del mismo movimiento, por así decirlo. Porque al final está ligado a la capacidad de sentir. Y sentir al final es como el corazón de la sexualidad, es como el centrito, como el juguito de la sexualidad. Y porque mientras haya deseo, habrá vida, ¿no? Y mientras haya memoria, el amor seguirá habitándonos. Me quedé pensando, María, en esto que decías de lo erótico, el dolor, el duelo, ¿no? Porque sí creo que, o sea, pienso en estas tradiciones que tenemos los mexicanos, las mexicanas, ¿no? Ahora que pasaron Día de Muertos y tal, visto desde fuera, o sea, visto desde los extranjeros que no entienden nada, o sea, para nosotros ya es muy normal, ¿no? Porque es algo con lo que nacemos y hemos vivido y visto cada año, pero es un culto al dolor un poco, ¿no? Al dolor y regresar otra vez a ese dolor por esa muerte o esa pérdida de esta persona amada. ¿Y por qué lo hacemos? Creo que sí, tiene que ver con que hay esta cosa muy delgada, que es muy fina, o sea, no hay una frontera como realmente muy establecida entre lo erótico, el duelo y el dolor, ¿no? Porque creo también que muchas personas se quedan ahí como en este duelo. No sé si ustedes han conocido también a estas personas, cualquier forma de duelo, creo, que hasta puedes pensar como están en regocijo en este dolor, ¿no? Porque creo que también el duelo, este dolor que se siente, es como una forma en la que se puede, o la que nos permitimos sentir cosas también. Creo que tal vez va un poco por ahí, María, no sé tú cómo lo ves. Porque es justo esto que dijiste, ¿no? Es esta capacidad de sentir. Y lamentablemente en la cultura en la que estamos, en la cultura occidental y también muy judeocristiana, al final la mexicana que tenemos, hay pocos espacios y pocos momentos en los que se nos permite sentir. Y creo que hay también, hablando de la sexualidad, o sea, por eso es tan reprimida o no se siente tanto. Y entonces, claro, cuando dueleamos, ¿no? Que se podría decir de alguna forma, o sea, cuando hay este dolor, de repente, es que a veces te salen otras emociones y otros sentimientos, y por eso creo que también el duelo tiene entonces todas estas etapas, que es el enojo, la negación, o sea, no es como, porque pensaríamos, ay, te duele la pérdida de alguien, entonces sientes tristeza y ya. Y la verdad es que no. También, por ejemplo, en muchos duelos se siente alivio, ¿no? O sea, justo es que hay tantas emociones que podemos transitar y vivir, y creo que esto es uno de los espacios sociales, culturales, no sé cómo decirlo, en los que se nos permite sentir. Y bueno, lo hemos venido como diciendo a lo largo del episodio, pero no hay una forma correcta de vivir el duelo, ¿no? Justo la rabia, la culpa, la confusión son parte del proceso. No hay que juzgarnos por lo que sentimos, sino entender que estas emociones que surgen son parte del sanar. Y para eso pues tenemos siempre como claves que queremos compartirte, que para nosotros son como importantes y que pues normalmente nosotras siempre hablamos de esto, que es uno, permitirnos sentir, ¿no? Esto otra vez te vuelvo a repetir, no hay una forma correcta de vivirlo, nombrarlo, ¿no? Ponle palabra,
O sea, dilo, tuve una pérdida. Uh-huh. Puedes escribir una carta, puedes hablarlo con alguien cercano, cercana, ¿no? Puedes hablarlo contigo misma. Uh-huh. Otra clave que creemos importante, dale un lugar a lo que se fue. No se trata de olvidarlo y de decir no pasó nada, sino de encontrar un nuevo lugar a lo perdido, ¿no? Honrar lo que fue, porque al final esto nos va a ayudar a integrarlo, ¿no? De mejor manera y agradecerlo, hacer un cierre y entender que el amor no desaparece, sino cambia de forma. Y cuidar el cuerpo, ¿no? Normalmente cuando estamos atravesando un proceso de duelo, el cuerpo vive el duelo, ¿no? Descansa, come bien, aunque no tengamos ganas, es importante que lo hagas para poder ayudar a restablecer mucho más rápido nuestro bienestar. Camina, no es que sea como ya lo pasé ya, pero es importante que escuches a tu cuerpo y que le permitas, pues que lo apapaches, que lo mires. Y algo que es importante es que yo sé que en ese momento queremos a veces estar solitas o solitos, pero los duelos no necesariamente tenemos que atravesarlos de manera aislada, ¿no? Es bien importante que tengamos oídos que nos permitan hablarlo, aunque sea 10,000 veces y aunque digamos lo mismo. Y creo que la última para mí sería crear un ritual de despedida. No importa si eres de la religión que seas, encender una velita, escribir una carta, plantar un arbolito, hacer algo simbólico que ayude a materializar la pérdida. Incluso hasta unos días poner un altarcito que te ayude a ti a resignificar esto, a entender esto. Es importante, el cerebro lo necesita. Y qué importante esto último que dices, María, sobre los rituales, porque creo que también es algo que se ha perdido. No hay, o sea, digamos, históricamente hemos sido humanas de rituales, o sea, se necesita eso, es algo que tú bien dijiste, es como que el cerebro lo necesita, el cuerpo lo necesita. Y antes, cuando éramos unas sociedades como mucho más tribales, ¿no? Tribales, justo, sí había rituales para todo. Había rituales para el nacimiento, para el pasar de la niñez a la adultez. O sea, todavía conservamos algunos, como el matrimonio, el bautizo, los 15 años. Y sí, es así como que se han convertido en los rituales. Creo que también más bien ha habido como una pasada por la occidentalización y la religión, ¿no? Esta religión que es como muy opresiva también, ¿no? Entonces, es que pienso, por ejemplo, en que ahora se puede hacer rituales también para el paso cuando pasas, o sea, por ejemplo, tu primera menstruación, o un ritual de duelo y despedida para la menopausia, o sea, dejas de ser esa mujer joven, ya no vas a ser más esa mujer joven, no es que ya ahora seas una anciana, pero ya no vas a ser esa mujer que eras, ya no vas a tener ese cuerpo que tenías, ¿no? Ahora he visto, no sé si ustedes han visto en internet, o sea, ahora ya hay hasta como fiestas de divorcio, o sea, aplaudo, yo diría está muy bien que hagan estas fiestas y sí recuperar estos rituales que se necesitan. Pueden ser muy privados, ¿no? Mucho también de lo que sientes necesitas, y creo que es muy importante nombrarlo en ese sentido. O sea, es que y lo dijimos, ¿no? Sobre todo creo que tú lo dijiste, María, o sea, es como hay que nombrar, o sea, hay que nombrar y hay que... Porque nombrándolo es como no nos podemos hacer tontas de esto que perdimos, de esto que fuimos, de esto que ya no va a ser, que ya no vamos a tener, ¿no? Que ya no vamos a vivir, ¿no? Entonces, para mí sí es bien importante y es una invitación a poder recuperar de alguna forma estos rituales. Y pues muchas se preguntarán, Moni, ¿cómo hago esto? Es como, siéntanlo, justo... Hagan un tipo de meditación o conecten en un espacio, en un momento
que estén con ustedes mismas, júntense con las amigas también, o sea, es que creo que también esta energía brujeril que tenemos todas dentro, y todas tenemos una amiga bruja en nuestro círculo, así que creo que, o sea, usen justo esto, ¿no? Y aunque, como también lo decías tú, aunque tengamos tal vez esa necesidad de estar a solas en este duelo, creo que no olviden que también poder pasarlo y compartirlo con las personas que a quienes les importan es muy importante, es vital, pues, y si eso también hace que, por ejemplo, puedan generar un duelito, solo el hecho de reunir a tus amigas porque quieres hablar de esto que pasaste, de esto que estás pasando, de esto que perdiste, ya con eso, ¿no? O sea, tampoco piensen en el ritual en luna llena y bailando desnudas. Bueno, también si quieren hacerlo, háganlo. Nosotras no somos quienes para limitarlas. Pero está lindo, o sea, está lindo justo generar estos espacios que son espacios que sirven, que son muy mágicos también, creo, y que sirven para nombrarlo y para integrarlo y aceptarlo. Y bueno, en este episodio hemos querido que en realidad sea una ofrenda para todas y todos aquellos que amaron y perdieron, para los que siguen aprendiendo a decir adiós o estamos aprendiendo a decir adiós, para las y los que descubren que el duelo no se cura, se honra. Y pues este mes es un gran mes para recordarlo, ¿no? Y para recordar que el amor no muere, se transforma. Y eso tampoco nos los contaron. Y bueno, qué emoción llegar a esta tercera temporada. Se vienen muchos capítulos, muchos episodios muy buenos. Pero también antes de terminar, quisiéramos compartirles algunos comentarios que nos han dejado en Spotify. Y bueno, el primero es de Cecilia Velasco. Dice: amo sus episodios, gracias por su bello compartir. Les haré llegar una invitación para que vengan al podcast de Resetea tu mente con Cecilia Velasco. Sí, escríbenos, si podemos ahí platicar, nos encantaría. Nosotras puestísimas en esta colaboración. Saludos, Ceci. Sí, de Esmeralda: hola, me encanta escucharlas, me nutre mucho el alma y me reconforta cada episodio. Sobre todo me agrada mucho cuando hacen referencias de libros. He buscado algunos y ya estoy comenzando con la lectura, solo no he encontrado uno. Me lo mencionaron en un episodio, era El arte de vivir, pero desconozco el autor. Si pudieran compartirlo, les agradecería mucho. Un abrazo caluroso y gracias. A mí se me hace que Esmeralda habla del arte de amar, me hace, ¿no? De Eric Fromm. Sí, totalmente. Esmeralda, si ahí nos escribes otra vez, pero estoy casi segura que es el arte de amar, ¿no? Uh-huh. De Eric Fromm. Sí. Es muy fácil conseguirlo en línea, también. Lo puedes descargar. Muchas gracias, Esmeralda, por tu comentario. Linda. Y seguiremos hablando también de libros y cosas desde donde hablamos nosotras, ¿no? Y bueno, también está Mariel Bañuelos. Este episodio me ha ayudado a ver el amor de forma más consciente. Estos episodios que nos encanta hablar del amor y el amor romántico. Vianet, un gusto escucharte. Gracias, Mariel. Muchas felicidades por este podcast. Sigan a Mariel Bañuelos, que también tiene un proyecto bien bonito que es Verde Amor. Entonces, gracias, Mariel. Y esta Estrella, muy interesante, importante tema. Es el tema sobre el amor, ¿no? Estos episodios. Escríbanos más de qué les gustaría que habláramos, ¿no? Bienvenidas las colaboraciones, también nos encanta la idea. Y nosotras puestísimas y qué bonito se siente en el corazón ahí leerlas. Muchas gracias por compartirnos y por saber que del otro lado estamos siendo escuchadas. Y bueno, pues gracias por escuchar Esto No Me Lo Contaron. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir rompiendo silencios y construyendo nuevas narrativas. Soy María Huerta. Y yo soy Vianet Rojas y nos vemos en el siguiente episodio. Acabas de escuchar Esto No Me Lo Contaron, un podcast sobre información para mujeres millennials con María Huerta y Vianet Rojas. Escucha un nuevo episodio los miércoles de cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita.
La grabación es cortesía del Estudio Común.